Durante 20 años creyó vivir en un matrimonio estable, sin sobresaltos, hasta que un día cualquiera, buscando una impresora, encontró un mensaje que no debía leer y que cambiaría su vida por completo. No fue un escándalo, fue peor, fue un deseo que entró en silencio y ya no quiso salir. A veces la traición no llega con un portazo. No trae gritos, ni lágrimas, ni discusiones a medianoche. A veces se instala en silencio, disfrazada de rutina. Así empezó todo para Marta, una mujer de 44 años, residente en Valencia, casada con Antonio desde hacía más de 2 décadas. No había escándalos en su matrimonio, tampoco grandes pasiones, solo estabilidad. Antonio era previsible, metódico, amable. Lavaba el coche cada domingo, cocinaba pasta los jueves y siempre le preguntaba si quería una manta cuando la veía en el sofá. No era un mal hombre. De hecho, era fácil quererlo, como se quiere a una costumbre. Marta pensaba, a veces, que eso debía bastar, que lo demás, el deseo, la novedad, eran lujos que se desvanecen con los años. Y sin embargo, un martes cualquiera, mientras buscaba la impresora en el despacho, algo la sacudió. La pantalla del ordenador estaba encendida, una ventana de correo electrónico abierta. No había contraseñas, ni misterio, ni nada que sugiriera que debía apartar la mirada. Pero la imagen la atrapó. Una foto suya en la casa del campo, con la bata de verano, tomada por Antonio el año anterior. Recordaba que ese día él le dijo que se veía radiante. Lo que no sabía es que había compartido esa imagen. El destinatario era Lucas, el mejor amigo de Antonio desde la universidad. Ese que venía a todas las cenas familiares, que ayudaba a cargar cajas cuando se mudaban, que hacía chistes malos, pero inofensivos. También, el mismo que al saludarla siempre la abrazaba un poco más de lo necesario. El mensaje era corto, solo una línea. No sé cómo no la miras como si fuera de otro mundo. No estaba escrito para ella. No tenía que haberlo leído. Pero ahí estaba. Y algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, se encendió. Cerró la pantalla sin hacer ruido. No dijo nada, ni esa tarde, ni la siguiente. Pero esa frase quedó flotando en su mente. No era un piropo ni una confesión. Era una grieta, una mínima fractura en esa estructura estable que había sido su vida con Antonio. Esa noche, mientras él roncaba a su lado, Marta se levantó y buscó la misma foto en su teléfono. Se observó durante varios minutos, como si intentara descubrir qué había visto Lucas que ella ya no reconocía. Se preguntó, por primera vez en mucho tiempo, si alguien la deseaba. No por costumbre, no por convivencia, por deseo real. El jueves siguiente, Lucas volvió a casa, como tantas veces. Venía con una botella de vino y la misma sonrisa relajada de siempre. Antonio se reía con él en el salón mientras Marta preparaba la cena. Cuando entró en la cocina para preguntar algo sobre el jardín, su tono fue casual, pero su mirada no. Marta no supo si lo había imaginado, pero esa vez el saludo fue diferente, más lento, más consciente. Durante la cena, él no dijo nada fuera de lugar, pero Marta notó cómo la seguía con la vista. Cada vez que se reía, cada vez que se movía. No fue incómodo, fue extraño, como si entre ellos se hubiese instalado un lenguaje invisible, uno que ni siquiera estaban seguros de hablar, pero que ambos intuían. Esa noche, al subir a su habitación, Marta se detuvo frente al espejo. Algo en su reflejo le resultó ajeno. No sabía si era la bata, el gesto, o simplemente el hecho de mirarse con otros ojos. Se desvistió lentamente, sin prisa. No por provocación, sino por curiosidad. Quería saber si aún quedaba algo vivo bajo toda esa rutina. Durante los días siguientes, no hubo nada evidente. No hubo mensajes ni insinuaciones. Solo detalles. Una pausa demasiado larga cuando Lucas pasaba cerca. Una risa compartida en un chiste sin gracia. Un cruce de miradas cuando Antonio salía momentáneamente de la habitación. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo había empezado a cambiar. Un sábado, mientras Antonio hablaba del partido que vería con Lucas esa noche, Marta sintió una punzada inexplicable. No era celos, era anticipación. Subió a la habitación y buscó en el armario algo que hacía años no usaba. No lo hizo para él, lo hizo para sí misma. Quería volver a sentirse despierta. Lucas llegó puntual.
Saludó con la misma naturalidad de siempre, pero sus ojos tardaron un segundo más de lo normal en recorrerla. Y en ese segundo, Marta entendió que algo estaba ocurriendo. No sabían qué era, no sabían a dónde los llevaría, pero ya no eran los mismos. La línea había sido cruzada, sin palabras, sin contacto físico, solo con una mirada. Y eso, a veces, es suficiente para que el mundo empiece a tambalearse. Desde aquella noche, Marta comenzó a vivir con una incomodidad dulce y peligrosa. No era culpa, no aún. Era otra cosa, una mezcla de expectativa y confusión, como si hubiera activado un sentido que llevaba años dormido. Durante semanas, Lucas siguió viniendo a casa. Nada fuera de lo común. Cenas, conversaciones sobre fútbol, anécdotas recicladas que siempre hacían reír a Antonio. Pero entre Marta y él, los espacios se tensaban. Cuando pasaban cerca en la cocina, sus cuerpos parecían reaccionar antes que sus mentes. A veces bastaba una mirada sostenida para que el silencio entre ellos dijera todo lo que no se atrevían. Marta intentaba mantenerse en el terreno de lo seguro, pero era difícil. Empezó a recordar detalles insignificantes, el tono de voz de Lucas cuando decía su nombre, las pausas que hacía al hablarle, la forma en que la miraba mientras servía vino. No eran gestos evidentes, pero no hacían falta. Un jueves, mientras planchaba, recibió un mensaje. No era provocador ni inapropiado, solo una foto de un libro viejo que solían comentar años atrás en una conversación trivial. ¿Te acuerdas de este?, escribió él. Sí, incluso pensaba releerlo, respondió ella mintiendo. No hubo más, pero ese pequeño intercambio dejó una vibración en el aire, como si ambos reconocieran, sin decirlo, que estaban creando un lenguaje privado, uno que solo ellos entendían. Unos días después, Marta decidió salir sola a una exposición de fotografía en el centro. No esperaba encontrar a nadie, pero Lucas apareció. Sonrió como si no fuera una coincidencia, aunque ninguno preguntó. ¿Sola?, dijo él. A veces hace falta, contestó ella. Recorrieron la galería juntos, sin hablar mucho. Las imágenes en blanco y negro eran apenas una excusa para mantenerse cerca. Cuando salieron, el cielo estaba gris y pesado. Lucas se ofreció a llevarla en coche. Ella aceptó. En el interior del vehículo, el silencio era casi cómodo. La ciudad pasaba despacio por las ventanas. Y entonces ocurrió. Sus manos se encontraron sobre la palanca de cambios. Fue un roce mínimo, pero ninguno se movió. Marta giró lentamente el rostro. Lucas ya la miraba. Sus ojos decían más de lo que cualquier frase podría traducir. Se acercó y la besó. No hubo urgencia, ni culpa, ni vértigo. Fue un beso largo, sostenido, inevitable. No se dijeron nada al terminar. Solo siguieron en silencio, respirando distinto. Ella bajó del coche sin despedidas. Cerró la puerta y se quedó unos segundos frente al portal. No por indecisión, sino porque sabía que ese momento, exacto y brutal, ya no podía repetirse. Y aún no quería dejarlo ir. Esa noche, mientras doblaba ropa, Marta se descubrió eligiendo un conjunto de lencería que no usaba desde hacía años. No para nadie más. Para ella. No entendía del todo por qué, pero sentía que había algo latiendo dentro. Algo que no estaba dispuesta a volver a enterrar. Antonio llegó tarde. Le preguntó cómo había ido el día. Marta le habló del tráfico, de la exposición, de cualquier cosa. Él asintió como siempre. No notó nada raro. O tal vez sí, pero no supo interpretarlo. Durmieron espalda con espalda, sin contacto, como venían haciendo desde hacía meses. La tercera vez que Marta vio a Lucas después de ese beso fue un domingo, durante una comida en casa. Antonio lo había invitado con la misma naturalidad de siempre. Marta preparaba una ensalada. Intentaba no pensar, pero sus manos temblaban al cortar los tomates. Lucas la miraba con una atención disimulada. No eran miradas directas, sino recorridos silenciosos por su cuello, sus brazos, sus gestos. Ella no lo evitaba. No estaba coqueteando, solo estaba despierta. Y eso era suficiente para que todo pareciera distinto. Durante el almuerzo, hablaron de viejos viajes con amigos. Cuando alguien mencionó a una mujer que conocieron en Málaga, Antonio preguntó, ¿te acuerdas de Marta, la de la risa contagiosa? Lucas respondió sin pensarlo. No creo que pudiera olvidarla. Y entonces la miró.
Pero no hablaba de aquella mujer. Hablaba de la Marta presente, la que tenía enfrente. Y ella lo supo. Después de comer, mientras los hombres miraban un álbum de fotos en la sala, Marta se refugió en la cocina. Lavaba los platos con lentitud innecesaria. Sabía que Lucas vendría. Y lo hizo. Entró sin hacer ruido. Se colocó detrás de ella. No la tocó. Pero su presencia era abrumadora. ¿Estás bien?, preguntó él. Debería no estarlo. A veces pareces lejos. Quizás porque lo estoy, respondió. Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo, no te voy a pedir nada. No es eso. Solo no desaparezcas. Marta sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero no pudo. En ese momento, un portazo lo sobresaltó. Antonio había salido a tirar la basura. Lucas dio un paso atrás. Ella siguió fregando, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, algo se había movido de nuevo. Esa noche, Antonio le propuso una escapada de fin de semana. Como antes, dijo. Ella asintió, pero no sentía lo mismo. No era falta de amor, era otra cosa. Una distancia que no se medía en kilómetros, sino en ausencias. Al día siguiente, al elegir su ropa interior, Marta se detuvo en un conjunto de color vino que no usaba desde hacía tiempo. Se lo puso. No por nadie más, por ella, por esa parte que recién empezaba a recuperar. Desde aquella comida de domingo, Marta supo que algo había cruzado un punto sin retorno. No era un romance, no todavía, pero lo que compartía con Lucas había dejado de ser ambiguo. Era tensión contenida, era un deseo que no buscaba estallar, solo permanecer. Los días pasaban como siempre, con Antonio y su rutina, con conversaciones sobre el precio del aceite o la humedad del sótano. Pero Marta vivía en dos ritmos paralelos, el visible, hecho de acciones cotidianas, y el otro, más profundo, lleno de recuerdos que aún no eran recuerdos reales. El roce accidental en la cocina, el eco de ese beso, y sobre todo, aquella frase escrita en el correo, no sé cómo no la miras como si fuera de otro mundo. Una tarde, mientras Marta regresaba del supermercado, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas, solo una palabra. Hoy. Ella no contestó. No podía. Pero el mensaje se quedó ahí, flotando. No hacía ruido, pero tampoco se iba. Cada vez que desbloqueaba el móvil, lo veía. Y sentía cómo algo se encendía dentro de ella. Lento, como un fósforo que se resiste a apagarse. Esa misma tarde decidió salir. Usó la excusa de comprar unos productos que había olvidado. Antonio no hizo preguntas. Estaba ocupado viendo un programa de política. Cuando Marta llegó al supermercado, lo vio. Lucas estaba en el pasillo de los lácteos, con una cesta a medio llenar. No fingieron sorpresa. ¿Sigues fingiendo que te gusta ese yogur?, bromeó él, levantando el envase. Depende del día, respondió, tomando otro que no solía comprar. Caminaron por los pasillos sin apuro. Hablaron de cosas simples, el precio de las nueces, la música ambiental, una nueva marca de café. Nada importante. Pero cada palabra parecía formar parte de algo más grande, como si estuvieran construyendo un espacio sin reglas, uno que no necesitaba explicación. En el pasillo de los cereales, sus manos se encontraron al mismo tiempo sobre la misma caja. No se apartaron. No fue un accidente, fue una decisión. Pagaron por separado. Salieron al mismo tiempo. El sol de la tarde atravesaba los árboles, proyectando sombras sobre el asfalto. Marta se detuvo. No sabía si debía marcharse o quedarse. Lucas abrió el coche, guardó las bolsas y preguntó, ¿tienes prisa? Ella negó con la cabeza. Subieron sin decir nada más. No hablaron durante el trayecto. No lo necesitaban. Lucas condujo por calles que Marta no reconoció de inmediato. Hasta que entendió, no iban a ningún sitio. Solo se alejaban. Llegaron a un parque en las afueras. Árboles altos, caminos de tierra, bancos vacíos. No era un lugar para pasear. Era un refugio. Lucas apagó el motor. Se quedaron en silencio. Marta lo miró. Él también la estaba mirando. No había duda en ninguno de los dos. Tampoco urgencia. Solo ese momento. Se besaron. Esta vez no hubo titubeos. Fue un encuentro sin preguntas, sin promesas. Las manos de él la buscaron con una mezcla de torpeza y reverencia.
Ella respondió con la misma intensidad. No hablaron de lo que estaban haciendo, ni de lo que vendría después. Solo se dejaron llevar, como si el cuerpo, cansado de esperar instrucciones, hubiese decidido actuar por su cuenta. Cuando todo terminó, se quedaron en el coche, en silencio. Marta observaba el parabrisas empañado. Lucas, el volante. Ninguno se atrevía a romper ese instante. Sabían que, al hablar, la magia se rompería. Volvería a la realidad. Las explicaciones. El conflicto. Él la llevó de regreso a casa. Al llegar se despidieron con una mirada breve. Marta bajó. No entró enseguida. Se quedó parada frente al portal, como si necesitara alargar unos segundos más esa burbuja donde todo era posible. Esa noche, mientras doblaba la ropa, Marta sintió que no podía volver atrás. No porque estuviera enamorada, no porque quisiera dejar a Antonio, sino porque había recordado cómo era sentirse viva. Y esa memoria, una vez recuperada, no se deja olvidar tan fácilmente. Después del encuentro en el coche, Marta volvió a casa con las ideas enredadas y el cuerpo aún ardiendo. No era culpa lo que sentía, era otra cosa, una certeza muda de que nada volvería a ser igual. No había sido un error, fue una decisión. Instintiva, sí, pero consciente. Antonio estaba en el salón, hojeando una revista. Al verla entrar, la saludó con la misma voz de siempre. Marta respondió como si nada hubiera pasado. Se sentó frente a él y escuchó cómo le hablaba de los precios del combustible. Asintió. Fingió. Le dolía lo fácil que era simular. Esa noche durmieron en la misma cama, espalda contra espalda. Marta no cerró los ojos. Sentía cada centímetro del colchón como un límite, como si su cuerpo aún no hubiera regresado del parque. Los días siguientes se sucedieron con la misma apariencia de normalidad, pero ella ya no vivía ahí del todo. Su mente estaba dividida. Mientras cocinaba, recordaba el roce de las manos en la palanca de cambios. Al caminar por la casa, pensaba en la forma en que Lucas la había mirado mientras se vestían en silencio. Todo seguía igual en la superficie, pero por dentro, cada gesto cargaba un nuevo significado. Lucas no escribió, Marta tampoco, pero eso no era indiferencia, era una pausa cargada de tensión. Ambos sabían que el siguiente movimiento tendría consecuencias, que ya no estaban jugando con insinuaciones, sino con vidas. Una semana después, un nuevo mensaje rompió el silencio. ¿Estás bien? Solo eso. Marta lo leyó varias veces antes de responder. Sí, no hubo más palabras, pero al día siguiente se encontraron otra vez. Fue casualidad, o al menos así quiso creerlo. En una pequeña librería del centro, un lugar donde ella solía perderse a veces, en busca de calma. Lucas estaba allí, hojeando un libro sobre historia contemporánea. Se saludaron con un gesto. Caminaron entre estanterías sin hablar. Cuando se acercaron fue él quien rompió el silencio. ¿Lo haces seguido?, preguntó. Cuando necesito no pensar, respondió. Eligieron un café cercano. Hablaron poco. No mencionaron lo ocurrido, pero la complicidad entre ellos era más evidente que nunca. Marta lo miraba y notaba el cambio en él. Menos contenido, más vulnerable. Y ella ya no era la misma mujer que lo observaba desde la cocina. Cuando se despidieron, no se besaron. Pero las palabras que Lucas dijo al irse se quedaron en el aire. No sé si fue un error, pero no me arrepiento. Marta caminó de regreso a casa con esa frase pesándole en los hombros. No se arrepentía tampoco. Y sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a tambalear. Esa noche, mientras cenaban, Antonio mencionó que el aniversario de bodas estaba cerca. Podríamos hacer una escapada, tú y yo, un hotel, algo tranquilo. Marta lo miró. No sabía qué responder. Fingió una sonrisa, pero por dentro sintió que el mundo se partía en dos. Durante los días siguientes, Antonio se mostraba más atento. Preparó una cena especial, limpió el coche sin que nadie se lo pidiera. Incluso la abrazó por la espalda en la cocina, como hacía años que no lo hacía. Marta sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Remordimiento? ¿Pena? Una tarde, mientras él salía a correr, ella se encerró en el baño. Se miró al espejo durante largos minutos, no por vanidad, sino porque necesitaba reconocerse. ¿Quién era ahora?
¿La esposa fiel que luchaba por su matrimonio? ¿La mujer que había probado otro deseo y no lo rechazó? Lucas volvió a escribirle días después. Esta vez no fue un mensaje neutral. Quiero verte, no para repetir lo de aquel día, solo para saber si estás bien. De verdad. Marta no respondió de inmediato, pero al final accedió. Se encontraron en un parque distinto, más céntrico, más visible. Hablaron en una banca. Lucas fue directo. ¿Qué vamos a hacer? Marta bajó la mirada. No lo sé. No quiero ser el motivo por el que rompes tu vida. No eres el motivo. Solo apareciste cuando yo ya estaba rota. Lucas no insistió. No la tocó. Solo asintió. Y eso, para Marta, fue más revelador que cualquier declaración. Al llegar a casa, Antonio la esperaba con un café. Se lo entregó en silencio. Marta lo aceptó. Lo miró con detenimiento. Por primera vez en semanas, lo vio con cierta ternura. No porque volviera a amarlo como antes, sino porque reconocía lo que aún les unía. Una historia compartida. Rutinas. Memorias. Cosas pequeñas que, pese a todo, seguían ahí. Esa noche, Antonio la abrazó en la cama. Marta no se apartó, pero tampoco correspondió, y en esa distancia contenida, entendió que había llegado el momento de elegir. Marta no volvió a ver a Lucas. No fue una decisión tomada de golpe, ni una despedida formal. Simplemente no respondió el último mensaje. Lo leyó muchas veces, en diferentes momentos del día, pero no escribió nada. Sabía que cualquier palabra abriría una puerta que no quería, o no debía, cruzar. No era cobardía, era claridad. Desde aquella conversación en el parque, algo en ella se había acomodado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había entendido una verdad incómoda. El deseo no siempre viene acompañado de dirección. A veces solo es una señal, un síntoma de que algo dentro está pidiendo aire. Esa noche, después de ignorar el mensaje, Marta se sentó en la cocina con un cuaderno en blanco. No sabía qué escribir, pero necesitaba poner orden. Lo primero que anotó no fue una pregunta, ni una afirmación. Fue una lista, no de errores ni de excusas, sino de cosas que había dejado de hacer por sí misma. Viajar sola, comer fuera sin compañía, estudiar algo por placer, decir que no sin justificarlo, reírse fuerte, leer novelas de madrugada, caminar sin rumbo, dormir en el centro de la cama, usar perfumes solo para ella. Se dio cuenta, línea a línea, de cuánto se había abandonado en el intento de sostener una vida estable. No por culpa de Antonio. Él nunca se lo pidió. Pero ella había aprendido, sin darse cuenta, a desaparecer poco a poco. Lucas no había sido la causa de su infidelidad emocional. Solo había sido el espejo que le devolvió la imagen de una mujer que ya no recordaba. Días después, Antonio volvió a proponer la escapada. Había buscado hoteles, incluso reservado uno por si ella aceptaba. Marta le dijo que no, con amabilidad pero sin evasivas. Quiero que hablemos, dijo ella. No de viajes, de nosotros. Esa conversación duró horas. No hubo gritos ni reproches. Marta no mencionó a Lucas. No hacía falta. Lo importante no era lo que había hecho, sino lo que había comprendido. Le habló de su cansancio, de los años en los que se sintió invisible, de la mujer que fue y la que quería volver a ser. Antonio escuchó en silencio. No intentó defenderse. Solo preguntó si ella quería terminar el matrimonio. No lo sé, respondió, pero sí sé que no puedo seguir así. Acordaron algo simple, espacio, no separación legal ni mudanzas, solo distancia emocional. Un pacto silencioso para reencontrarse consigo mismos antes de decidir si aún podían reencontrarse como pareja. Durante las semanas siguientes, Marta empezó a hacer pequeños cambios. Se inscribió en un curso de fotografía. Volvió a salir sola los sábados por la mañana. Dejó de planear las comidas al milímetro. Empezó a comer lo que le apetecía, a dormir a la hora que quería, a volver a ser ella sin necesidad de explicarse. Antonio, por su parte, también cambió. No con gestos espectaculares, pero Marta notó cómo la observaba diferente. No con deseo ni con sospecha, con respeto, con una curiosidad nueva. Una tarde, él le preguntó si quería ver una película juntos. Marta aceptó. No fue una cita,
ni un intento de recuperar el pasado. Solo un momento compartido. Una pausa sincera. El móvil vibró durante la película. Era un nuevo mensaje de Lucas. Marta lo leyó en silencio. Solo quería saber si estás bien. Lo borró sin responder. No por rabia, no por negación, sino porque había entendido que el deseo tiene su tiempo y que el suyo ya había pasado. Lucas representaba una versión de sí misma que había necesitado para despertar, pero ya no necesitaba esa vía para seguir viva. La última escena de la película mostró a dos personajes sentados en silencio, sin tocarse, pero compartiendo un mismo espacio. Marta sonrió. Antonio, sin saber por qué, también. Esa noche, ella durmió en el centro de la cama, no por desafío, sino porque al fin sentía que podía ocupar su propio lugar.